Es un gusto para mí tener hoy como invitado y presentarles un honor el doctor Gabriel Ortiz. El doctor Ortiz es médico y especialista en oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia, fellow en glaucoma de la Universidad de Buenos Aires, alumno del estudiante del doctor Roberto Sampaolesi. Fue presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología en el periodo de 2008 a 2010 y actualmente es profesor titular y jefe del Servicio de Oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia. Es un honor tenerlo aquí con nosotros hoy, profe Ortiz. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo dejo para que continúe. Sí, bueno, muchas gracias, Andrés. Sí, bueno, el honor es mío, muy honrado de que me hayan permitido compartir este espacio en el cual ustedes pues se reúnen para compartir el conocimiento y otro tipo de experiencias. Veo aquí pues amigos muy queridos con los que hemos compartido muchas cosas. Entonces, pues para mí realmente es muy grato estar aquí con ustedes y poder hacer esta revisión de un tema que pues es para nosotros, para los glaucomatólogos, pues una cuestión digamos, de incidencia diaria y para todos, pues quienes manejamos catarata, por ejemplo, en otras áreas, tiene mucha trascendencia. Entonces, vamos a hablar de lentes intraoculares y glaucoma. Angelita, bienvenido. Gracias, Ponchito. Bueno, entonces, este es como el esquema de la presentación. Vamos a hacer una muy breve introducción y luego vamos a tratar estos temas: cirugía de catarata congénita y glaucoma, algo del glaucoma primario de ángulo cerrado, del glaucoma primario de ángulo abierto, los cambios de la presión intraocular con la cirugía de las cataratas, la facomulsificación y la cirugía de catarata de pequeña incisión en pacientes con glaucoma, los cambios visuales que ocasionan los lentes intraoculares y el glaucoma mismo, y finalmente algo de la selección de los lentes intraoculares que deberían implantarse a los pacientes con glaucoma. Entonces, esta combinación, digamos, de situaciones es muy frecuente. Se estima que 1 de cada 5 pacientes que se someten a cirugía de catarata tiene algún problema de glaucoma. Entonces, aquí pues hay que considerar para la cirugía de la catarata misma el estado del glaucoma y tener en cuenta, pues aparte de todos los factores que sabemos que implica el glaucoma mismo, y que pueden complicar, por supuesto, los procedimientos, tener en cuenta las alteraciones visuales que produce el glaucoma como tal, que las más, digamos, las más relevantes son los defectos del campo visual y las alteraciones en la sensibilidad del contraste, pero también tiene otro tipo de compromisos y las alteraciones y aberraciones que generan los lentes intraoculares que implantamos en los ojitos. Las más conocidas son también la pérdida de sensibilidad de contraste, el deslumbramiento, los halos, las disfotopsias, y también se menciona la capacidad para conducir en la noche, que es un factor que evalúan con alguna frecuencia en los estudios. Entonces vamos a hablar un poquito del glaucoma que ocurre después de la cirugía de catarata congénita, que es un problema al que se enfrentan más los cirujanos, los oftalmólogos pediatras que nosotros, pero también en algún momento nos toca colaborar en el manejo de estos pacientes cuando ya se ha presentado el glaucoma. Entonces, se estima que es una prevalencia realmente muy amplia, muy variable en los diversos estudios. También depende de la época en que se hayan hecho y de los conceptos y definiciones que se manejan, pero se menciona que entre el 6 y el 58% de los ojos que son sometidos a cirugía de catarata congénita pueden desarrollar un glaucoma temprano o tardío. Y en general se considera que es mayor si se opera bien temprano. De manera que ahí entramos en un dilema porque, pues, por supuesto, para la consideración visual es muy importante operarlos temprano, pero para la prevalencia del glaucoma es de pronto inconveniente. Eh, este es un estudio muy interesante que eh, se realizó hace un par de años en China,
con un número importante de pacientes, un estudio retrospectivo de cortes, en el cual evaluaron la prevalencia de glaucoma después de cirugía de catarata y clasificaron los pacientes en varios grupos de acuerdo con el momento en que se realizaba la cirugía y el momento en que se implantaba el lente intraocular, porque hay esquemas en que se deja al paciente en afaquia inicialmente y luego se le puede poner el lente intraocular, y hay otros en que se le implanta en forma inicial, digamos, en el procedimiento inicial se implanta el lente intraocular de una vez. Entonces, este es como el resultado que obtuvieron ellos en cuanto a la prevalencia del glaucoma, que es relativamente una prevalencia baja comparado con otros estudios. Y vemos la progresión a través del tiempo, es decir, en el primer mes ningún paciente y a los 4 años 21 de los ojos habían desarrollado glaucoma. También mencionan una prevalencia importante de hipertensión ocular transitoria, aunque a veces severa por el uso de los esteroides en el posoperatorio. Entonces, es una secuencia en la cual hay que estar vigilando a los niños para detectar la aparición del glaucoma. Y acá los grupos que se mencionan eh, hicieron básicamente 3 grupos. El primer grupo, cuando se les insertó el lente en forma primaria, 111 ojos, de los cuales ninguno desarrolló glaucoma. El grupo 2, donde se insertó el lente en forma secundaria, usualmente alrededor de los 2 años. Ahí estuvo la mayor prevalencia. Y el grupo 3, los ojitos que continuaron en afaquia, que también pues desarrollaron un número intermedio de casos de glaucoma. Ahí mencionan otros factores de riesgo que, bueno, no nos vamos a detener mucho en esa parte por cuestiones de tiempo, pero en cuanto a la inserción, digamos, de los lentes intraoculares, tuvieron esa prevalencia. Y este es un metaanálisis que se desarrolló, que se hizo para estudiar digamos, para consolidar los estudios de los últimos 10 años. Lo hicieron entre el 2010 y el 2018 realmente. Y para los ojitos, para los estudios que sirvieron, digamos, que tuvieron una validez para el metaanálisis, lograron juntar 892 ojos que tuvieron un seguimiento mínimo de 1 año. Y pues más o menos la idea del estudio fue parecida a la del estudio que acabamos de referir en cuanto a la lente intraocular primario, afaquia inicial y luego lente secundario. Y encontraron también una prevalencia mayor cuando se hace el implante secundario de lente intraocular que cuando se pone en forma primaria, más significativo cuando la catarata congénita es bilateral. De manera que aquí se enfrenta pues el cirujano el que opera al niño de catarata con una consideración importante porque tiene que valorar la posibilidad de ambliopía contra la posibilidad de glaucoma. Es un tema bastante relevante y difícil realmente. Bueno, en cuanto al glaucoma primario de ángulo cerrado y lentes intraoculares, hay algunas cosas que podemos decir. Este es un estudio, también una revisión sistemática de cirugía de catarata en pacientes que tienen glaucoma de ángulo cerrado. Esa revisión sistemática lo que hizo fue comparar cuando tenemos un paciente que tiene un glaucoma de ángulo cerrado y catarata, si es conveniente hacerle una facomulsificación sola o hacer una facotrabeculectomía. Y están aquí pues resumidos los resultados del metaanálisis. En cuanto a la presión intraocular, se encontró que es un poco mejor la presión temprana con la facotrabeculectomía, pero luego se equilibra a expensas de un número mayor de medicamentos en el grupo de facomulsificación. Entonces, se logra como equilibrar los resultados eh, a- administrando un número mayor de medicamentos en los pacientes que solamente se les extrae la catarata, de manera que se constituyen una opción válida sacar
simplemente el cristalino. En cuanto a la agudeza visual, pues inicialmente cuando se hizo solamente la cirugía de catarata, pero luego, a medida que pues evolucionó la cirugía de glaucoma, se igualaron las agudezas visuales. El número de complicaciones pues fue menor, como lo dice la lógica, pues porque son un solo procedimiento contra dos, de manera que están no tan lejanas los resultados. Entonces la evidencia en este caso muestra que para el tratamiento del glaucoma primario ángulo cerrado y catarata, la facotrabeculectomía facilita el control temprano de la presión intraocular y requiere menos medicamentos. Y por otra parte, la facomulsificación es más segura, es decir, menos complicaciones con recuperación visual más rápida. Este estudio, que es muy conocido por nosotros los especialistas de glaucoma, es un estudio que se realizó para el tratamiento del glaucoma primario de ángulo cerrado y del cierre angular primario con presiones significativamente elevadas. Un estudio, ese sí, un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico, y los pacientes que se incluyeron fueron mayores de 50 años con una de estas dos características, que tuvieron un cierre angular primario. Para los que no lo tienen bien claro, cierre angular primario es un ojo que tiene el ángulo cerrado, se le encuentran signos de cierre angular, que tiene la presión alta, pero que no ha desarrollado todavía daño glaucomatoso. Y el glaucoma primario de ángulo cerrado, pues ya cuando hay evidencia de daño en el nervio óptico y presión alta. Entonces tomaron estos dos grupos de pacientes para someterlos al estudio. Se excluyeron, esto es muy importante, se excluyeron los pacientes que tenían daño severo por glaucoma y los que habían tenido algún cierre angular agudo previo o algún tratamiento con laserocirugía. Entonces, en estos pacientes lo que se hizo fue distribuirlos en dos grupos. Uno, a un grupo se le dio el manejo que hacemos habitualmente, que es pues hacer una iridotomía periférica, generalmente para evitar que el cierre angular se aumente, para desbloquear la pupila, y luego dar tratamiento médico. Y en este grupo pues se permitió hacer iridoplastia cuando estuviera indicada, generalmente cuando la iridotomía no amplía suficientemente el ángulo o cuando se documenta un iris en meseta, un iris plató. Y el otro grupo se le practicó una extracción de cristalino transparente por facomulsificación con lente monofocal, y se permitía la cinequiolisis cuando se considerara necesaria. Las evaluaciones pues se hicieron desde los 6 hasta los 36 meses. Los factores que se evaluaron fue una presión que se consideraba exitosa, con una presión entre 15 y 20 milímetros de mercurio final, y la calidad de vida y el costo-beneficio de los procedimientos. Después el diseño del estudio, unos 409 pacientes distribuidos en los dos grupos, y este es el resultado. En todos los aspectos, cuando se consideró la calidad de vida, la presión a los 36 meses, la cantidad de tratamiento de medicamentos hipotensores y la cantidad de cirugías de glaucoma necesarias después de incluirlos en el estudio, todos favorecieron la extracción del cristalino transparente. Solamente hubo un ítem en el que que no es un dato menor, en el que estuvieron iguales, que es el deterioro del campo visual, que pues es un parámetro, digamos, crucial para nosotros para evaluar la evolución del glaucoma. De manera que los dos tratamientos en realidad son buenos, pero en este estudio, que fue un estudio muy bien hecho y muy completo, la evidencia favorece la extracción del cristalino transparente. Entonces, ahí puse un párrafo textual de lo que dicen los autores al final. Ellos dicen: nuestros resultados indican que la extracción de cristalino transparente debería considerarse el tratamiento inicial para el glaucoma primario de ángulo cerrado y el cierre angular primario con aumento de la presión intraocular. Aquí tengo que hacer un paréntesis, una observación y una claridad, y es que pues he tenido ya varios pacientes que llegan por una segunda opinión porque les han dicho que tienen los ángulos muy estrechos y que lo mejor es sacarle el cristalino transparente. Pacientes en general no tan mayores, pacientes incluso jóvenes,
a los cuales les dicen que por tener el ángulo estrecho le conviene sacarse el cristalino transparente porque eso le previene el glaucoma. Y este estudio no se hizo para eso, no se hizo para pacientes que no han tenido cierres angulares, sino ya vimos los grupos que están incluidos en el estudio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de generalizaciones de las indicaciones porque pueden conducir a una situación indeseable y a tratar muchos pacientes de una forma demasiado agresiva sin necesidad. Bueno, acá hay un estudio interesante de el cálculo del lente intraocular y el error refractivo en pacientes que han tenido un cierre angular agudo. Entonces, tomaron pues un grupo de pacientes que habían tenido cierre angular y unos lo compararon con los controles sanos, digamos, y lo que les arrojó el estudio es que cuando ha habido un cierre angular agudo, el error refractivo con todas esas fórmulas que ustedes ven ahí que se utilizaron es mucho más alto que en los pacientes, en los controles. Y encontraron que la fórmula de Hughes y la de Hill que yo no la conozco muy bien, fueron las que estuvieron más, digamos, más acertadas o que tuvieron un error un poquito menor, pero pues sigue siendo alto. De manera que se convierte afortunadamente el error que se produjo es un error miópico que pues usualmente tiende a ser no tan grave porque incluso uno a veces cuando hace su cirugía tiende a dejar el paciente ligeramente miope para su visión cercana. En cuanto al glaucoma primario de ángulo abierto, los hallazgos, la mayoría de la evidencia se ha construido en los pacientes que se han incluido en los estudios para la cirugía mínimamente invasiva para glaucoma, porque aquí generalmente esa cirugía se combina con cirugía de catarata y entonces se hacen dos grupos que son unos haciéndole solamente la cirugía de catarata, generalmente facomulsificación, y otro grupo haciendo la cirugía de catarata más el procedimiento mínimamente invasivo. De ahí se ha extraído la evidencia en cuanto al comportamiento de los ojos que se operan solamente de catarata y que tienen glaucoma primario de ángulo abierto, y en todos los estudios prácticamente se obtuvo una reducción leve pero sostenida de la presión intraocular solamente con la cirugía de catarata y el implante de lente intraocular. Bueno, entonces, en cuanto a la reducción de la presión intraocular con la cirugía de catarata y la inserción de un lente intraocular, hay pues ya una evidencia bastante grande, hay varios estudios que la certifican, hay pacientes con hipertensión ocular que se han estudiado y se ha visto que tienen menor necesidad de ser tratados después de la cirugía de las cataratas, y la posibilidad de que inicien el tratamiento después de la cirugía de la catarata se reduce. Y bueno, lo que mencionábamos de los estudios en los MICS que evidencian la disminución de la presión solo con la cirugía de cristalino. Vimos también que la extracción primaria del cristalino es apropiada para los pacientes, para esos dos grupos de pacientes que mencionamos. Y también vimos que la facomulsificación sola es suficiente para el control de la presión en pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado con daño leve o moderado. Esos tienen catarata. Y los pacientes con enfermedad avanzada pues ya suelen requerir un procedimiento combinado. Más evidencia de que la presión intraocular disminuye en pacientes con y sin glaucoma con hipertensión ocular. En el estudio del tratamiento de la hipertensión ocular, por ejemplo, se vio que el grupo control, que fue el grupo que no tenía tratamiento y que durante el estudio fue sometido a cirugía de catarata, experimentó una reducción en promedio de 4 milímetros a los 36 meses, aunque un 30% no tuvo ese comportamiento. Y pues esto parece nuevo, pero hay un reporte por allá de 1971 cuando la cirugía era intracapsular y también los doctores documentaron reducción de la presión intraocular con la extracción de cristalino por ese método de la época. También hay un estudio que muestra que la reducción es similar cuando se hace con cirugía manual de pequeña incisión para catarata y la facomulsificación. No hay una gran diferencia en cuanto a las reducciones de presión intraocular en ojos normales con este tipo de procedimiento. Hay también una revisión de la Academia de 2015 que
sí, documenta también la reducción de la presión en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto solamente con la cirugía del cristalino. En cuanto a los mecanismos, de decir, ¿por qué se reduce la presión intraocular con la cirugía de la catarata? Pues hay varios estudios que tratan de hallar la razón. Uno que se hizo con tomografía electrónica de shots, como una tomografía moderna, digamos, y que demostró un aumento entre el pre y el postoperatorio, un aumento importante de la facilidad de salida después de la FACO en pacientes con y sin glaucoma. Otro estudio propone un posible cambio, un estudio que se hizo con ultrasonido, un posible cambio de la matriz extracelular por la vía de la interleuquina 1 y las metaloproteinasas, y dicen ellos que se produce una remodelación del trabéculo parecida a la que ocurre con la trabeculoplastia láser selectiva. Otro estudio mostró que en los pacientes que tienen glaucoma, por ejemplo, pigmentario o pseudoesfoliativo, ellos vieron que la presión se reduce significativamente y proponen como mecanismo en estos pacientes específicos, en estos ojos específicos, la aspiración de una cantidad de material que está obstruyendo el trabéculo de este tipo. Y la más popular, digamos, en la que uno piensa con lógica siempre es en la profundización de la cámara anterior y la ampliación del trabéculo y del canal de Slem, que también fue pues planteada y descrita con evidencia en 2015. Y más recientemente hubo una revisión que plantea que la mayoría probablemente de los ojos tienen estos mecanismos combinados que producen la reducción de la presión intraocular, pero es casi una constante en estos ojitos que uno les opera la catarata y por lo menos por un tiempo obtiene una reducción de la presión intraocular, a veces significativa y otras veces no tan representativa. Esta es una revisión clásica, digamos, una revisión de la literatura de la evidencia cuando se afronta la cirugía de glaucoma en forma combinada. Entonces, es de 2002, pero no se ha hecho otro estudio similar a ese que lo pueda, digamos, reemplazar y por eso lo citamos con frecuencia. ¿Qué hizo esta revisión? Pues certificó que la mitomicina mejora, digamos, los resultados de la cirugía combinada, que el 5-fluoruracilo no sirve con una evidencia pues moderada, que separar las incisiones, es decir, hacer la cirugía de catarata por una incisión y la de glaucoma por otro, mejora un poco los resultados, aunque la evidencia no fue muy fuerte. Y en ese momento se comparó la facomulsificación, o sea, la facotrabeculectomía con la cirugía combinada extracapsular con trabeculectomía y resultó mejor la facomulsificación para la época, para el año 2000. Sin embargo, un tiempo después se publicó un estudio interesante comparando aquí las cirugías combinadas, no con la extracapsular clásica, sino con la extracción de catarata por pequeña incisión, que es la que practicamos ahora y les enseñamos a nuestros residentes. Y se hizo un estudio retrospectivo que comparó los dos procedimientos, eh, con un seguimiento de un poco más de un año en promedio. Estos son los resultados. Aquí está a la izquierda la pequeña incisión más trabeculectomía y luego la facotrabeculectomía. Y se ve que en todos los grupos, ellos hicieron 3 segmentos de resultados con respecto a la presión intraocular. Pacientes que obtuvieron por lo menos 18 milímetros de mercurio al final, pacientes que obtuvieron 15 y pacientes que obtuvieron 12. El porcentaje, por supuesto, es más alto en los que obtuvieron menos de 18, pero se ve que los dos grupos son muy parecidos, no tienen diferencias significativas y pues el valor estadístico es realmente no significativo, de manera que los dos procedimientos en manos de expertos, por supuesto, sabemos que eso se hizo en India y allá pues la cirugía de pequeña incisión se hace masivamente, entonces los cirujanos son muy expertos. A ellos les fue muy bien y les fue prácticamente idéntica, incluso la reducción promedio de la presión fue ligeramente superior en el grupo de la pequeña incisión combinada con trabeculectomía. De manera que nosotros que les enseñamos a nuestros residentes y que practicamos este tipo de cirugía,
podemos estar relativamente tranquilos cuando no tengamos disponible la facomulsificación para hacer una cirugía combinada con cirugía de pequeña incisión una vez que la aprendamos a hacer correctamente. Y vamos a hablar de los cambios visuales ahora con los lentes intraoculares en ojos sanos y en ojos glaucomatosos. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay una comparación de implante de lentes monofocales y multifocales en pacientes sanos. Y se vio que al hacerles el campo visual, el defecto medio en el grupo de los multifocales está menor, es decir, tiene una pérdida relativa de la sensibilidad retiniana con los lentes multifocales probados con campo visual. Y acá hay una revisión grande de los estudios que se han hecho respecto a los resultados en el campo visual después de la cirugía de catarata en ojos sanos y en ojos con glaucoma. Entonces, haciendo como una síntesis para no consumir nuestro tiempo, vemos que los pacientes que tienen glaucoma, los ojos que tienen glaucoma, en general, en la mayoría de los estudios, experimentan una mejoría del defecto medio del campo visual, pero un deterioro de la desviación modelo, es decir, que simplemente digamos, desde el punto de vista de la campimetría, lo que se hace es que se acentúan los defectos localizados, se vuelven más profundos al sacar la catarata. Entonces, eso pues puede ser un efecto óptico realmente, al quitar la opacidad, pues que la opacidad homogeniza un poco el campo visual y al quitar la opacidad, pues el campo se vuelve otra vez un poco más heterogéneo. Eso se repite prácticamente en todos los estudios. Entonces, es lo que podemos esperar para el análisis de los campos visuales cuando operamos pacientes que tienen catarata y que tienen glaucoma para no ir a juzgar un empeoramiento que no necesariamente puede estar presente. Pero se hizo un estudio que comparó, digamos, el deterioro de los campos visuales de los pacientes. Un estudio muy interesante porque siguieron los pacientes desde varios años antes, 6.5 años en promedio antes de la cirugía y un poco más de 5 años después de la cirugía, para ver cómo era la evolución del campo visual en esos pacientes antes y después de la cirugía. Algunos pues tenían trabeculectomía previa. Entonces lo que se evaluó fue el deterioro del campo visual por índices globales y por localizaciones puntuales. Digamos, se evaluaron todas las localizaciones del campo visual, que eso no se hace regularmente porque nosotros usualmente lo que hacemos es ver los índices globales y los comparamos con los previos. Y se evaluaron pues los factores, los picos pre y posoperatorios de la presión intraocular, y el deterioro del campo visual antes y después de la cirugía. Y clasificaron los pacientes en grupos de deterioro rápido, lento y rápido, de acuerdo con la evolución que tenían preoperatoriamente. Lo que observaron fue que en este estudio que todos los parámetros, como hemos visto en otros estudios, de la presión intraocular mejoraron, es decir, la presión intraocular fue sin duda mejor después de la cirugía, pero el campo visual fue peor. Peor la evolución del campo visual, a pesar de tener cifras menores de presión intraocular. Este es el esquema que ellos usaron, localización por localización, y vemos que en las gráficas de la derecha, que son los posoperatorios, el campo está más oscuro, más hacia el rojo. Significa que todas esas localizaciones que están más rojas que en la previa se deterioraron en el seguimiento posoperatorio. Entonces ellos hacen como conclusión, como resumen, que todos los parámetros de la presión intraocular mejoraron, pero no se redujeron las tasas de deterioro del campo visual, de hecho empeoraron. Todos, y dicen ellos, todos los ojos empeoraron después de la cirugía de catarata, después de los 5.3 años, excepto los que se habían sido sometidos previamente a una trabeculectomía, es decir, que probablemente los picos de presión que se producen y que muchas veces pasan inadvertidos siguen deteriorando el ojo, a pesar de que en las tomas simples la presión intraocular se encuentre un poco menor en el posoperatorio. Ese es un concepto muy importante porque no solo la disminución de la presión que uno juzga que puede mejorar la evolución es un factor, sino que hay otros
que probablemente están en contra, digamos, de la evolución. Y vemos que la trabeculectomía fue protector, que sabemos que la trabeculectomía es el procedimiento que mejor estabiliza la presión intraocular a largo plazo. Eh, Vamos entonces a hablar de otros efectos visuales de los lentes intraoculares. El más conocido es la disminución de la sensibilidad de contraste, que es la función que nos permite diferenciar entre la luminancia de fondo y un objeto, o digamos, en otras palabras, detectar diferencias entre tonos claros y oscuros y discernir bien los bordes de estas zonas. Y pues se ha visto que su reducción causa problemas visuales aún con agudezas visuales muy normales. Se ha visto que la mayoría de los lentes intraoculares que pretenden corregir la visión para cerca disminuyen la sensibilidad de contraste porque segmentan la luz que llega a la retina y entonces, claro, la intensidad de la luz se reduce, la que se proyecta y entonces se reduce la sensibilidad de contraste. En la monovisión también se dice que el desenfoque de un ojo puede también reducir la sensibilidad de contraste global. Realmente no hay muchos estudios que evalúen los cambios visuales específicamente comparando los lentes. Hay por allá uno de 2000 que encontró unas alteraciones no muy disruptivas, dicen ellos, con lentes multifocales de la época, que era el Array de Amo. Ahí les fue más o menos bien, pero los estudios que se han hecho después, por ejemplo, del 2021 mostró que el lente multifocal, incluso en los glaucomas preperimétricos, empeora la sensibilidad de contraste y otros parámetros visuales. Ahí incluyeron también un grupo de degeneración macular, pero en lo que nos interesa para el tema de hoy, todos los parámetros que fueron los que consideraron fue los halos, el deslumbramiento y la dificultad para conducir en la noche, todos fueron significativamente peores con lentes multifocales que con lentes monofocales y que los controles fáquicos. Este es un hallazgo interesante porque se ha visto que en este estudio vieron que todos los ojos que tenían lentes multifocales difractivas dan en la OCT, en la gráfica de la OCT, esta imagen con estos surcos, que pues debemos saber que existen, que se pueden detectar, aunque no afectan el análisis del estudio como tal, pero si ven esos surcos tan rectos y tan definidos, en un OCT en la gráfica de la retina es que el paciente tiene un lente multifocal difractivo. ¿Qué pasa con los lentes de foco extendido? Bueno, en cuanto a las alteraciones visuales, han hecho varias comparaciones. Compararon el Symphony, que es difractivo, con los lentes monofocales y multifocales y dio una pérdida de sensibilidad de contraste intermedia, es decir, un poco peor que los monofocales, pero mejor que los multifocales. Luego hubo otro estudio que comparó de la misma marca el Symphony y el Technics monofocal y les dio una sensibilidad de contraste muy similar en los EDOF y los monofocales y mejor que los multifocales. Y el otro, digamos, el otro EDOF popular que es el Vivity de Alcon, con ese yo tengo alguna experiencia, que es una lente no difractiva, pues parece que produce menos reducción de la sensibilidad del contraste, porque en este estudio que lo publicaron la empresa, digamos, encontraron una reducción un poquito inferior, pero muy cercana a los lentes monofocales. Esos son en ojos normales. Y en pacientes con glaucoma, 4 de 16 ojos evidenciaron, o sea, el 25% evidenciaron disminución de la sensibilidad de contraste, aunque solo en algún rango, en el rango de los 18 ciclos por segundo. De manera que no generan Gabriel, disminución. Gabriel, una pregunta. Señor. En esos estudios separaron los pacientes con glaucoma leve, glaucoma moderado, severo. Generalmente los agruparon, sí, pero digamos, en este eran glaucomas de presión normal con defecto leve a moderado, el del glaucoma de presión normal. Y Ya. ahí fue donde encontraron eso. En los glaucomas severos generalmente no les ponen lentes multifocales,
tienen como esa precaución, pero se ha estado probando en los glaucomas tempranos. Estos eran glaucomas leves a moderados, o sea, con un defecto del campo visual pequeño o muy periférico, que no tuvieran defectos en la zona central. Y el otro grupo son los lentes monofocales plus, que llamamos, que pretenden una leve corrección de la visión cercana sin necesidad de tecnología multifocal o de foco extendido. A eso les va un poquito mejor con el comportamiento el contraste y de los otros factores visuales, porque lo compararon con los monofocales y con los controles y no hubo una gran diferencia, de manera que parecen ser un poquito menos limitantes en cuanto a la sensibilidad de contraste. Ese es otro de esos monofocales plus que también produce poca alteración y ellos plantean que como la superficie es esférica, mejora un poquito la sensibilidad de contraste pues con respecto a los otros diseños, ¿no? Hay un par de hallazgos interesantes con respecto a los lentes con filtro para la luz azul que podrían ser útiles para nuestra práctica. Recordemos que por ahí en el 2006 se publicó un estudio que planteó y con alguna documentación que la longitud de onda corta, es decir, la luz azul, puede generar alteraciones de tipo oxidativo que matan las células ganglionares de la retina y por lo tanto podrían incluso llegar a generar un empeoramiento o un desarrollo de un glaucoma. Y pues también en la retina puede producir alteraciones. Y se planteaba que las cataratas que tienen pues su tono amarillento ya propio o los lentes con filtro para la luz azul pueden proteger de este daño oxidativo y por lo tanto disminuir el daño glaucomatoso o en la retina. Entonces hay un par de estudios con estos lentes que se compararon con lentes que no tienen el filtro. En este estudio pues compararon lentes monofocales con filtro y otros con filtro ultravioleta. Y aquí compararon fue como el comportamiento visual. Entonces la mejoría de la sensibilidad de contraste fue muy similar en los dos grupos, digamos el comportamiento de la sensibilidad de contraste. Y este es muy interesante porque es un estudio retrospectivo, pero con un número muy grande de pacientes que compararon el lente de amarillo, es decir, que tiene filtro para la luz azul, con uno que no lo tenía, y en un grupo pues, de más de 11,000 ojos y con un seguimiento importante de 55 meses, encontraron que esos pacientes, 316 de esos 11,000 desarrollaron glaucoma durante el tiempo del estudio y estadísticamente, digamos, no tan fuerte, pero hay una diferencia importante entre los lentes con filtro y los lentes sin filtro. Es decir, que hubo menos prevalencia de glaucoma en los pacientes que se le implantaron lentes amarillos que en los lentes sin filtro. Y también encontraron en ese grupo 662 ojos con glaucoma preexistente, es decir, antes de la cirugía, y aquí sí no encontraron diferencia, es decir, plantean ellos que según el estudio, el implantar un lente de esos puede disminuir el riesgo de desarrollar glaucoma, pero si ya el paciente lo tiene, no incide mucho en la evolución. Por lo menos no le fue peor tampoco con la luz amarilla a los que tenían glaucoma. Y estos son pues los lentes que son, digamos, que se pueden ajustar con la luz, que también es digamos, una opción que se tiene para poder, digamos, corregir errores refractivos. Usualmente se ajustan entre la tercera y la sexta semana para cerrar ahí para que después pues la luz no lo afecte. Esos tienen aberraciones y sensibilidad de contraste similares a los monofocales sencillos, pero no tienen ningún estudio en glaucoma hasta la fecha, por lo menos que yo lo haya encontrado. Entonces, para terminar, aquí hay como podríamos llamarlo como un algoritmo muy simple para seleccionar el lente que le vamos a poner a un paciente que tiene glaucoma. Entonces, si el ojo tiene cambios leves en la tomografía óptica,
pero tiene campo normal y la presión está controlada con 1 o 2 medicamentos, claro, porque si no, pues el riesgo de empeorar es muy alto, se le puede poner prácticamente cualquier lente, incluidos los multifocales difractivos, porque no arrojan una gran diferencia, aunque en los ojos normales recordemos que también los lentes multifocales disminuyen la sensibilidad al contraste y entonces en el futuro podrían sumarse los dos defectos. Yo pues realmente no, a un paciente así si tenga un defecto leve no le pondría un lente multifocal difractivo porque pues el futuro puede ser muy largo y pueden pasar muchas cosas, pero eso es lo que plantea la evidencia, ¿no? La evidencia es lo que dice, todo lo que hemos dicho hasta ahora está respaldado por la evidencia, no por lo que dijo un conferencista o lo que le gusta a mi profesor, sino lo que nos ha mostrado la evidencia y lo que dicen los estudios. Si el ojo tiene cambios en la OCT y tiene defecto en el campo visual pero periférico, y tiene 2 o más medicamentos, entonces ahí ellos sacan los multifocales y plantean pues ponerle un monofocal tórico, uno de rango extendido, bueno, cualquiera de esos, o hacer un procedimiento de micromonovisión que generalmente no afecta tanto los parámetros visuales, que es un recurso barato y muy bueno para los pacientes a quienes se les operan los 2 ojos. Y cuando el campo visual va de moderado a severo, prácticamente los que deberíamos poner es los monofocales simples, o si el astigmatismo es alto, está indicado poner un monofocal tórico. Y los otros pues todavía no tienen suficiente evidencia, ni los ajustables, ni los monofocales plus, ni los de la luz azul, ni la micromonovisión, aunque pues aquí podría incluso considerarse porque si se hace bien, no afecta considerablemente los parámetros visuales. Como un resumen muy breve para tenerlo claro en qué está, digamos, hoy el conocimiento con respecto a la selección del lente para un paciente que tiene un glaucoma de diferente grado y con un control, pues, de acuerdo con el tratamiento que esté recibiendo. Entonces, creo que hasta ahí dejamos para que nos hagan las preguntas que tengan a bien. Y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo no sé si solo a mí me pasó, pero en tal vez las 2 últimas diapositivas, que de pronto son las más importantes, no las vi y se fue la presentación, que ahorita volvió, pero no tengo imagen. No sé si se me pasó a Ahí, mí ahí o la tienes, solamente ahí la estás viendo. o a los demás. ¿Tienes una señal? Ahí se Blanca. ve bien la diapositiva, profe. ¿Cómo? ¿Se está viendo bien? Se ve bien, sí, señor. Con la Ahí, tabla. ahí la estás viendo, Poncho. No, eso ¿Ah? tiene como una señal interna. Otro. Las imágenes se le ve a usted desde su dispositivo. Ahí las está mostrando el doctor. ¿Las puede ver usted? Tiene como la señal interrumpida un poco. Ahí sí la estoy viendo. Sí, ahí la Ok. Ahí estoy viendo. sí. Es que No, parece ser, la doctor, última. que tiene como una pequeña falla en su Esta es la, conexión porque la voz también se escucha entrecortada. esta es la última imagen. ¿Ahí la ves? Sí. Como la síntesis de la selección. No, no, esa es esta, déjala ahí, déjala ahí. Ya. Bueno, ahí la Y, y, dejamos. y, Bien. y, y, dale, de nuevo. Bueno, pues aprovecho para agradecerle por tomarse este tiempo. Sé que tiene una agenda muy ajustada, pero pues muchas gracias por presentarnos este tema tan interesante. Y yo quería, pues más que una pregunta, es como pedirle unos tips en cuanto al procedimiento. En una FACO, en un paciente con glaucoma, digamos que pues no se le vaya a pensar hacer como una combinada solamente en la FACO. ¿Y usted como qué tips nos podría o piensa que serían como los indicados para usar durante el procedimiento y como el cuidado posoperatorio? Bueno, en general, digamos que cuando se hace facomulsificación, sabemos que los fluidos producen unos cambios de presión bastante grandes dentro del ojo. Entonces, digamos, una de las cosas que se recomienda es
poner la altura de la botella no Yo estoy tan... escuchando entrecortado. Sí, ¿los demás me oyen bien? Sí, doctor. Se escucha bien, profe. Bueno, entonces una de las, como lo que más se menciona, digamos específicamente, es manejar altura de la botella no tan altas para no someter, sobre todo los pacientes que tienen un glaucoma de cierta consideración, para no someterlos a presiones muy altas durante el procedimiento. Y por otra parte, pues lo otro lo puedes extraer de acá para la selección del lente, que es un parámetro, pues que siempre nos preocupa con estos pacientes, ¿no? A veces hay cierta incertidumbre de qué lente se le puede implantar. Perfecto, profe, muchas gracias. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? En el chat no hay preguntas. No hay preguntas del auditorio, entonces por hoy podemos dar finalizada la gran sesión. Profe, pues de nuevo muchas gracias y siempre es un gusto pues contar con usted. No, muchas gracias por la invitación, pues qué bueno compartir este espacio y poder contribuir un poquito sobre todo a la formación de los residentes y a las personas que pues no tienen mucha experiencia en el tema de glaucoma, que es un tema, digamos, cotidiano para todos prácticamente. Entonces, pues mientras más podamos contribuir a la formación, mejor le va a ir sobre todo a nuestros pacientes, ¿no? Que es lo más importante. Así es, profe. Muchas gracias, un abrazo. Mil gracias. Saludos a todos por Mil allá, gracias, Gabriel. Gracias. recordándolo siempre. Mil gracias, Gabriel. Claro. Un abrazo para todos y Mil cuídense. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.